Catástrofe generacional, dice la ONU, si las escuelas permanecen cerradas más tiempo. Yo no sé si sea verdad, pero también lo vamos a ver al paso del tiempo. Todavía no podemos dimensionar la pérdida, pero una vez que pasen los años vamos a ver alumnos distintos, porque algunos empezaron a tomar clases en línea, porque algunos no tomaron clases, porque no empezaron las escuelas a llevar a los niños. Vamos a ver un cambio, porque los que empiezan a trabajar, hay muchos que sus papás se quedaron sin chamba y que van a tener que entrarle a trabajar a lo que sea. Y una vez que uno empieza a trabajar, empieza a ver a la escuela con desprecio, porque dice uno, pues si yo ya traigo dinero, yo ya me mando, yo ya puedo gobernar el mundo, ¿para qué quiero seguir aprendiendo cosas que no? Eso es lo primero que nos pasa Bien, cuando ganamos dinero, jóvenes. Ya no queremos regresar a la bien. escuela. Mario. Era muy común antes eso. Eh, en mi caso, yo recuerdo, no seguí mis estudios porque encontré un buen trabajo, nada más con la licenciatura. Y ahora me arrepiento, porque pienso que podía haber hecho mucho más. Tenía el tiempo, no tenía las necesidades familiares ni nada, ¿no? Sí, pero simple y sencillamente ya ganabas bien. Sí, bien, entonces pues ya, ¿para qué? Para eso uno estudia, ¿no? Uno razonaba, para eso estudia uno, para tener un trabajo como el que tengo. Pues ya, ¿para qué sigo estudiando? Pero yo creo que ahí tenía que ver también, por ejemplo, cuando terminas tú la carrera, te das cuenta de que lo que aprendiste en la carrera no tiene nada que ver con la vida real. Y claro que puedes seguir estudiando, y yo creo que hay las especializaciones en las carreras que son de ejercicio práctico, no sé, leyes, o derecho, arquitectura, ingeniería, desde luego, veterinaria, medicina. Pero, por ejemplo, yo personalmente, que estudié Relaciones Internacionales, creo que aprendí más ya estando metido en los archivos, en la hemeroteca, en la biblioteca, que en el aula. A mí, en general, nunca me gustó También. estudiar en el aula, o sea, y hay que decirlo. Yo tengo licenciatura y hasta ahí, pero ese tipo de carreras humanísticas creo que te permitían en un momento dado poder, pues como antes, la carrera de historia no existía, por ejemplo. En el siglo XIX, ¿quién era el historiador? El abogado, el médico, el periodista que se metían por curiosidad a los archivos, a la biblioteca, a diversos lugares. Ahora, se profesionalizaron, qué bueno, pero yo creo que es muy diferente, sobre todo con respecto a esas carreras, filosofía, letras, pues te puedes especializar en qué te gusta, en Shakespeare, hasta el doctorado, postdoctorado y saber hasta la minucia, pero ya en la vida real, ¿cómo lo aplicas? Ese es uno de los elementos importantes de ese tipo de carreras. Pero ustedes están hablando ya del nivel profesional, no. Lo alarmante con esta pandemia es que vamos a regresar 40 años o más hacia atrás, cuando en la escuela primaria no se cubría ni siquiera el 70% de la población nacional. Y después de unos años y por muchos esfuerzos que se hicieron, se logró hace unos 20, 25 años lograr la educación primaria a un 98, 97% de la población infantil. La educación secundaria, que tiene menos tiempo de haber alcanzado una cobertura apenas superior al 90%, va a retroceder nuevamente. Se va a regresar a niveles del 80-75% de la cobertura nacional de niños en esa etapa. Ya ustedes están hablando de una etapa ya así de ensoñación, pero no, lo más grave es que vamos a tener un retraso muy importante en los niveles básicos de educación, que es lo que permite que el país pueda seguirse desarrollando en niveles aceptables.
Si no hay una cobertura adecuada en primaria, secundaria, imagínense si actualmente la educación media superior tiene una eficiencia de salida de un 65 a un 70%, imagínense con este atraso, vamos a regresar al 40%. Y ya no hablemos de los niveles superiores, que ya son otro tipo de aspiraciones en un país, pero es muy grave lo que está sucediendo. Y esto de la educación a distancia desgraciadamente va a fortalecer ese retraso, porque no va a alcanzar a cubrir las necesidades educativas. Liliana. Sí, fíjate que igual Adelita, pienso que ahorita se fueron muy, muy alto, pero realmente a mí me da pavor pensar, por ejemplo, en los estudiantes de nivel secundaria y nivel preparatoria, en lo que están enfrentando en este tiempo. ¿Por qué? Mira, por un lado metería lo de muchos alumnos que estaban en escuela particular, que los papás ya no van a poder pagar este servicio de forma privada y que muchos ya no hicieron examen para ingresar a las filas de la UNAM, de poder entrar a una preparatoria de gobierno, bachillerato o una escuela de este tipo, y que ahorita van a estar así como que en el limbo, ¿para dónde me voy? ¿Para allá o para acá? ¿Qué van a hacer? Si encuentran un trabajo, y eso pensando un poquito más adelante en que pueden tener ya algún tipo de ingreso que sea mínimo y que ya no les atraiga regresar a la escuela, o sea, que ya no lo vean como algo que les sea atractivo, porque dicen, bueno, ahorita lo que me va a importar en primer lugar va a ser cubrir necesidades básicas más que las educativas. A mí eso es lo que me da mucho miedo en este momento con ese tipo de alumnos que están en esos dos periodos, en lo que es parte de la secundaria y lo que sería la preparatoria. Dora, solo les doy un dato en el Inter, porque eso que está diciendo Liliana, mira, 800,000 van a abandonar, calculan. De secundaria a preparatoria, son los que más van a abandonar, de secundaria a preparatoria. Luego le siguen los que van a abandonar de preparatoria a universidad, como los que más van a abandonar. Dora. Así es. Hablan de una catástrofe generacional educativa. Yo creo que ya veníamos arrastrando eso, definitivamente. El impulso que se le dio a la educación, como lo mencionó Adela, es real. Se elevó considerablemente con base al esfuerzo, a la conciencia crítica de muchos padres que vieron la importancia de la educación, evitando la deserción escolar, que ya era significativa. Tú estás hablando de 800,000 de secundaria preparatoria en cuanto a la deserción. ¿Por qué? Porque va a haber más necesidades. ¿Por qué? Porque hay que generar ingresos. Pero la educación en México ya tenía un rezago muy importante, no era competitiva a nivel mundial. Pero esta catástrofe generacional es a nivel mundial. ¿Es una ventaja para México comparativamente? Yo creo que no. Yo creo que vamos a quedar, si ya estábamos en los lugares intermedios, vamos a quedar en los últimos lugares. Y el llevar la educación a través de todos estos mecanismos a distancia va a crear un concepto nuevo de estudiantes, de profesionistas, va a cambiar y a modificar la estructura de la familia y va a obligar a que muchos maestros que no tenían la motivación de prepararse, menos se preparen, mucho menos. Entonces, en el momento en que se llegara a regresar a las aulas, sería un caos espantoso. ¿Cómo vas a enlazar el momento en el que se queda la educación por medio de una pantalla con la vivencial? Es una catástrofe generacional. ¿Qué sería? ¿Cómo se le llamaría si regresaran a las escuelas? ¿Genocidio, suicidio, homicidio colectivo? ¿Cómo? Hay que poner en una balanza. ¿Qué es más importante? ¿Subsanar esa distancia educativa o conservar la vida de miles de jóvenes que son los que van a sostener la economía en este país? Yo me iré, pero ¿qué va a pasar con los que siguen? Prepararse en un oficio, irse de vendedores ambulantes, ¿y en qué momento va a haber las empresas que satisfagan el empleo para esos nuevos profesionistas?
Alejandro. Pero yo no sé si ya pudiéramos hablar de una catástrofe generacional. Lo Es dice decir, la no ONU. llevamos... ¿Perdón? Lo dice la ONU. La No, ONU. yo sé, ya sé, pero a lo que voy es, no es todavía muy poco tiempo lo que ha sucedido, porque aquí fueron como 2 meses del ciclo anterior y vamos a iniciar el nuevo ciclo. Ahora, puede suceder, claro, puede suceder que no encuentren la vacuna y que todas fracasen para el fin de año, sí, y que entonces se empiece a extender, claro. Pero yo creo que en este momento hablar ya de una catástrofe generacional, a mí, y esa es solamente mi percepción, me parece todavía demasiado aventurado. Puede suceder, claro. Ahora, al final, los mexicanos y el ser humano se tiene que adaptar. Por ejemplo, ¿qué pasó con esa generación de chavitos, de niños que vivieron en la Segunda Guerra Mundial en los países de Europa bombardeados, ocupados y demás? ¿Qué pasó con la generación de niños que vivieron entre 1910 y 1917 con los ejércitos encima aquí en México? Creo que al final, y bueno, eso desde luego no justifica que no vaya a haber un rezago. Un rezago, como bien dice Dora, del cual ya veníamos. Se va a agravar, puede ser, pero también quizás surjan otro tipo de oportunidades y no necesariamente el cursar los grados como tenía que ser o como veníamos haciéndolo convencionalmente sea también la solución de los problemas para México. Yo creo que traíamos un gran problema educativo de antes y creo que quizá en este momento podría ser la posibilidad de replantear ese modelo educativo, no solamente como emergencia de lo que estamos viviendo, sino incluso proyectarlo quizá para una generación, porque así que digas, híjole, que íbamos en un nivel increíblemente bueno, con una serie de oportunidades, en un país próspero, pues no. O sea, yo creo que el problema que está desnudando la pandemia para México, que nuestro sistema de salud era un desastre, que la educación era un desastre, que el sistema de justicia es un desastre, que el sistema penal es un desastre. Quizá esto nos está confrontando tan severamente que por eso estamos tan angustiados, tan paranoicos en muchos sentidos, porque nos está desnudando de cuerpo completo todas las carencias que como sociedad y como Estado y gobierno tenía México. Dora. CCH y preparatorias desde el año pasado estuvieron en huelga. A la hora que se empieza a medio levantar la huelga en algunos de estos lugares, viene el confinamiento. Estamos hablando de jóvenes que desde el semestre anterior ya no asistieron a la escuela por la huelga. Tampoco. La catástrofe está y es palpable, yo creo que en muchos niveles. La forma en que han cambiado la manera de impartir la educación. Yo conozco bastantes jóvenes de CCH y de preparatoria que han vivido un infierno a partir de la huelga, en donde no se llegaba a acuerdos en las asambleas para levantarla y después y estaban en casa. Y de repente siguieron en casa. Y muchos de ellos están por terminar la preparatoria con planes a futuro y ahorita no saben qué va a pasar. Sí hay que replantear los nuevos diseños educativos, pero ¿en manos de quién? Se va a tener todo el apoyo para difundir, sí, pero los programas y la producción va a ser por parte del gobierno. ¿De qué manera se van a unir para establecer estos programas? ¿De qué manera se van a impartir? ¿Cómo se van a evaluar? Todo eso conlleva a la motivación tanto de los padres, pero principalmente del alumno. Muchos de los alumnos de preparatoria se sintieron frustrados a la hora de recibir por internet sus evaluaciones. ¿Por qué? Porque conllevaba un esfuerzo, disgustos en la casa, interrupciones, su mundo cambiado. Y resulta que a la hora de evaluarlos no obtuvieron las calificaciones que esperaban. Todo esto va a impactar emocionalmente y va a modificar la motivación para el estudiante. Lo que mencionas, Alejandro, ¿qué pasó con todos esos niños de guerra? Los de la Guerra Civil Española. ¡Wow! Llegaron a México y hicieron un boom. ¿Qué fue necesario? Soledad, orfandad, exilio, hambre, rechazo. Bueno, pues no estamos muy lejos de eso al interior de muchas casas y de un país como México. No cabe la comparación, Dora, tenían hasta una escuela para ellos, tenían cuidaditos, cuidados, bien alimentados, motivación, No.
No entran. No, Eso- pero No entran. como sea, venían solos. No, No, pero no Venían entran. solos y venían muchos de ellos desamparados. Que el gobierno les haya brindado toda esa zona de confort y todo ese bienestar es otra cosa. Y los Pero maestros que precisamente- tenían. de maestros en... ¿Los qué? No, efectivamente, yo creo que eso fue un mundo aparte educativo, aparte totalmente. Pero respondiendo a algo de lo que decía Alejandro, dices que, ¿qué pasó con los de la revolución? Tardó 50 años el país en poder cubrir la cobertura escolar básica. 50 años. Fue hasta la época de Echeverría que se logró decir, ahora sí ya tenemos escuela para todos. Fíjate, desde que termina la revolución y toda su crisis económica, social, todo eso, hasta la época de Echeverría, se logró cubrir no en calidad, sino en cantidad, escuela para todos, 50 años. Y ahora vamos a tener una generación de niños que van a tener una deficiencia notable en el aprendizaje de la lectoescritura, que es la base de cualquier conocimiento humano.